Lo dijo en la primera hora. Así lo tengo a César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, para hablar justamente del contexto del COVID y lo que pasa con la salud mental y el trabajo de los periodistas. César, bienvenido, un gusto, buenos días. Buenos días, Fabricio, un enorme saludo a usted, a la audiencia de Radio Sonorama. Gracias, César, por la gentileza de atendernos. A ver, Fundamedios se ha involucrado justamente en analizar estas afectaciones de los periodistas o en los periodistas respecto del COVID-19 y sobre su trabajo. ¿Cómo evaluamos justamente aquello, César? Bueno, ha sufrido un profundo impacto, sin duda alguna, el oficio periodístico con la COVID. El año pasado presentamos un estudio que hicimos conjuntamente con la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, en la cual justamente analizamos el impacto que había tenido la pandemia en la salud mental de los periodistas. Y lo que tenemos que decir es que evidentemente hay un enorme impacto, que el oficio periodístico de alguna forma se ha precarizado, ¿no es cierto? Ha habido decenas de despidos. Además, lo que vemos es un impacto también en la seguridad y protección de los periodistas que trabajan diariamente en diversos medios de comunicación. Y entonces realmente hay una situación de angustia, ansiedad, un cuadro. Los técnicos, evidentemente yo no soy técnico en el asunto, pero los técnicos han encontrado, los psicólogos han encontrado que el oficio periodístico, la profesión periodística en nuestro país ha tenido un profundo impacto en la salud mental de quienes lo ejercen, ¿no? De quienes ejercen este oficio. Ahora, yo me imagino que justamente ese mayor impacto deben sentirlo con mayor fuerza los colegas que hacen reportería, es decir, reporteros, camarógrafos, los conductores, los asistentes, que siempre yo les he ubicado en la primera línea de cobertura periodística en el contexto de la pandemia, César. Así es, Fabricio. Justamente los periodistas están en primera línea, aquellos periodistas que están, como usted bien dice, en reportería diaria, ¿no es cierto? Están en la primera línea. Hemos tenido muchos casos de colegas periodistas, algunos muy conocidos, que han enfermado y incluso han permanecido en unidades de cuidado intensivo, ¿no es cierto? Y son decenas los periodistas que han fallecido lamentablemente durante la pandemia. Nosotros hemos llevado un registro de aproximadamente 38 periodistas que han fallecido. Evidentemente es un subregistro, debe haber muchísimos más. Y todo esto, como digo, tiene además un impacto en su salud mental, en la salud mental. Y claro, lo que pasa, y esto también nos explican los expertos, es que el periodismo ecuatoriano ha sufrido una serie de hechos traumáticos, de los cuales no ha podido reponerse, ¿no es cierto? Tenemos primero una persecución sistemática de 10 años, luego una situación que sufrieron muchos colegas en justamente en primera línea, que fue el terremoto de Manabí. El impacto del secuestro y asesinato de los periodistas del diario El Comercio fue también algo muy grave, muy intenso. Los sucesos de octubre del 2019, que desembocaron en agresiones, en decenas de agresiones a periodistas en las calles. Y luego viene la COVID-19 y vuelve a impactar en el oficio periodístico. Entonces, evidentemente, como bien señala usted, los periodistas, muchos periodistas están en primera línea, están ahí en las calles todos los días y están, digamos, en una situación de inseguridad. Hemos tenido casos del año pasado, lo hemos visto, incluso de asaltos a periodistas en vivo, ¿no? O sea, reportando en las calles y los asaltan o los insultan, o hay una situación de creciente inseguridad y desprotección de los periodistas. Frente a eso, por ejemplo, obviamente ahí está el diagnóstico. ¿Qué se puede hacer o cómo se puede enfrentar esta problemática, César?
Sí, Fabricio, justamente con la misma UTPL y la UNESCO, Fundamedios ha iniciado este año un programa para el cuidado de la salud mental de los periodistas, justamente como bien señala usted, a partir de este diagnóstico que se ha realizado. Que queremos ampliarlo porque evidentemente la encuesta que se aplicó el año pasado tiene que ser ampliada, tiene que comprender más periodistas para tener un estudio de mayor alcance sobre la situación de la salud mental. Pero este año lo que estamos haciendo es una serie de seminarios. Lamentablemente la situación de la pandemia nos obliga a hacerlo de forma virtual, ¿no es cierto? Que hubiéramos querido hacerlo de forma presencial, pero hay una serie de seminarios con expertos que que están justamente dando una serie de consejos, ofrecer una serie de comportamientos, de normas que debemos atender los periodistas para cuidar de nuestra propia salud mental. Así que les invitamos, esta semana tenemos un nuevo seminario, se están realizando los jueves en la noche, a partir de las 7 de la noche. Los expertos que están dando estas charlas son realmente de primer nivel, de diversos lugares de América Latina, no solamente del Ecuador. Yo creo que vale la pena darse ese tiempo para cuidar de nuestra propia salud mental, Fabricio. Correcto, César. Quiero aprovechar este diálogo con el director de Fundamedios para plantear otros temas asociados a la libertad de expresión. La semana anterior, el Pleno de la Asamblea Nacional evacuó en primer debate el proyecto de ley de libre expresión y comunicación sobre la base de la iniciativa que originalmente presentó el presidente de la República a la Asamblea el 24 de mayo. Hubo otras iniciativas de reformas a la vigente Ley Orgánica de Comunicación. ¿Cómo ha visto Fundamedios este primer debate y lo que se viene, que será el proceso de sistematización de observaciones y construcción del informe para el segundo y definitivo debate? Sí, Fabricio, qué bueno que me pregunta esto. Tiene mucho que ver, además, con el primer tema que estábamos tratando, porque evidentemente lo que decíamos, los periodistas están en una situación de desprotección, trabajando en términos de inseguridad, muchas veces precariamente, ¿no es cierto? Y es necesario ese marco legal que no solamente protege el oficio periodístico, sino que proteja este derecho fundamental de todos los ecuatorianos. El proyecto de ley que se debatió ya en el Pleno de la Asamblea Nacional es la unificación de 5 proyectos que pasaron a la Comisión de Relaciones Internacionales. Yo creo que ahí en la comisión han tratado de hacer un trabajo técnico importante para unificar esos proyectos. Labor difícil porque yo creo que muchos de los proyectos parten de 2 visiones totalmente distintas de lo que es el derecho humano a la libertad de expresión. Por un lado, quienes intentan regresar a una época de control e hiperregulación estatal sobre los medios, y por otro lado, proyectos que parten de la visión de que el Estado debe garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, no controlarlo, ¿no? Pero digamos que, como señalaba, la comisión ha hecho un trabajo importante para unificar esos proyectos. Hay problemas en el proyecto que ha pasado al Pleno. Nos preocupan algunos artículos de ese proyecto de ley, en especial el artículo 20, que es sobre la difusión de información relacionada a procesos judiciales, y que en los términos en los cuales está redactado, pues significaría realmente una situación de censura previa, que impediría muchos trabajos periodísticos de investigación especialmente. Pero lo que vimos en la Asamblea Nacional en este primer debate fue realmente unas intervenciones realizadas, yo diría que desde mucho desconocimiento,
no solo de los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión, sino incluso del mismo proyecto de ley. O sea, me parece que los señores asambleístas, muchos de los señores asambleístas y señoras asambleístas, obviamente, no se dieron el trabajo de leer el proyecto de ley. Hubo muchas intervenciones que no correspondían al texto del proyecto de ley. Muchas intervenciones notamos un afán de desquite, de revancha con los medios de comunicación y periodistas, ¿no es cierto? E incluso intervenciones amenazantes, estigmatizantes, incuriosas, que realmente, como digo, nos dejan muy preocupados sobre el nivel de algunos asambleístas. No se tomaron la molestia ni de leer el proyecto, ni de enterarse de estándares internacionales sobre la libertad de expresión, y que actúan desde, como digo, de un espíritu más bien de revancha, ¿no? Esperamos que realmente en este momento el proyecto regresa a la comisión, ¿no es cierto? Y que se pueda subsanar algunos de los problemas que tiene este proyecto y que pues tengamos un buen proyecto de ley, una ley que garantice, defienda, promueva la libertad de expresión, que cree el marco adecuado para que los periodistas puedan ejercer su profesión con seguridad, con responsabilidad, ¿no es cierto? El proyecto lo que plantea es una corregulación, ¿no es cierto?, en la cual se tenga herramientas de autorregulación y también que el Estado actúe, ¿no es cierto?, cuando tenga que actuar, especialmente cuidando el tema de la responsabilidad ulterior. Y como digo, ojalá tengamos realmente un proyecto de ley que sea un avance para el país, ¿no? Que sea un avance en el tema de derechos fundamentales. César, en el marco de lo que estamos conversando, le quiero trasladar una pregunta que me escriben y se la voy a comentar. ¿Fundamedios ha tenido algún tipo de pronunciamiento, por ejemplo, sobre lo que está pasando con los medios incautados, cuyos trabajadores enfrentan una situación sobre la cual el Estado ecuatoriano no la ha solucionado, y es una situación que ya tiene varios años? ¿Ustedes han dado seguimiento a este tema? Nos hemos pronunciado, Fabricio, siempre a favor de que se respeten los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Hay varios casos. El de los medios, los trabajadores de los medios incautados, es una situación realmente muy delicada, una situación que preocupa mucho, pero hay, recordemos, decenas de periodistas, centenares en realidad, que han sido despedidos en los últimos 2 años. Justamente a partir del impacto de la COVID hemos tenido muchos periodistas que han perdido su trabajo en varios medios de comunicación privados, públicos, y de diverso tipo, ¿no? Nuestra posición ha sido clara siempre, es decir, se tiene que respetar los derechos de los trabajadores, se tiene que pagar las liquidaciones que correspondan, ¿no es cierto? Y en el mejor de los casos, lo que siempre hemos dicho es que hay que cuidar la salud de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Yo creo que evidentemente el ecosistema de medios en nuestro país está debilitado. Hay muchos medios de comunicación que están atravesando situaciones sumamente complicadas, y lo que tenemos que cuidar es que realmente existan empresas periodísticas sólidas que puedan responder ante sus trabajadores, que puedan dar trabajos de calidad, ¿no es cierto?, ofrezcan puestos de trabajo de calidad, y que si aparecen nuevas empresas periodísticas, que ojalá aparezcan muchas empresas periodísticas nuevas, ¿no es cierto?, sean empresas también sólidas y que puedan dar trabajo a los periodistas del país en condiciones beneficiosas, ¿no? En buenas condiciones. Eso es lo que tenemos que cuidar y lo que tenemos que trabajar, y Fundamedios creo que ha ido aportando en esa línea. Correcto. César, gracias por estos aportes y por esta entrevista. Un buen día, César, muy amable.
Gracias, Fabricio. Un enorme saludo a usted y a la audiencia. Gracias a César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, conversando aquí en A Primera Hora sobre un tema que está allí, ¿no? La parte de salud mental también de los periodistas en el contexto de la pandemia. Como digo, la pandemia nos ha complicado a todos, pero en el caso justamente del ejercicio periodístico, en el caso personal, mi postura personal ha sido siempre mirar hacia esa primera línea de cobertura, que son reporteros, camarógrafos, conductores y asistentes que están allí. Los colegas están allí jugándosela para poder cubrir y llevar la información de primera mano a sus audiencias. Gracias a nuestro invitado. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.